Buenas noches, estimados colegas del Perú entero. Soy el profesor William Roque Vargas y hoy vamos a responder a muchas interrogantes que tenemos sobre el currículo nacional. La primera interrogante a responder por todo docente es ¿qué debemos de saber sobre el currículo nacional? Bien, en primer lugar, es un documento normativo prescrito por el Ministerio de Educación, aprobado el año 2016, en el cual están contenidos todas las competencias que los estudiantes deben de lograr en la educación básica regular. Y al finalizar la educación básica regular, es decir, en el quinto año de educación secundaria, deben de alcanzar el perfil de egreso. ¿Qué más debemos de saber del currículo nacional? Como lo dije anteriormente, el enfoque que sustenta al currículo nacional es el enfoque por competencias. Entonces, si bien es cierto, desde la década de los 90 hemos transitado de un currículo por contenidos a un currículo por competencias, en este currículo nacional aprobado en 2016 y que entra en vigencia a partir del año 2017, se muestra la mayor evolución del enfoque por competencias. Entonces, debe quedar claro que nuestro currículo es por competencias. Entonces, ¿qué se busca? A través de los programas curriculares, ya sean de educación inicial, de primaria o de secundaria y de la básica especial y de la básica alternativa, se busca que los estudiantes desarrollen sus competencias. Y esto implica que al desarrollar sus competencias puedan combinar, puedan movilizar las capacidades de cada competencia. Y obviamente esta competencia se va a ir desarrollando por niveles cada vez más complejos, ¿no? En el caso del currículo nacional, a estos niveles de desarrollo de la competencia cada vez más complejos lo llamamos estándares de aprendizaje. Y bueno, aprovecho esto para indicar que ¿qué más debemos saber del currículo nacional? Por supuesto, las definiciones claves que ya hemos ido adelantando. Las competencias, debemos de saber qué es una competencia, es un saber actuar, ¿no? Es la facultad que tienen los seres humanos de combinar, de movilizar capacidades, ¿no? para resolver problemas, ¿no? con un determinado propósito, en una determinada situación. También debemos comprender qué son las capacidades, por supuesto, y las capacidades son recursos para movilizar competencias, ¿sí? Entonces, las competencias utilizan a los recursos, a las capacidades como recursos para ir desarrollándose. Y los estándares de aprendizaje son descripciones del nivel de desarrollo de una competencia por ciclos. Así tenemos estándares de aprendizaje, por ejemplo, de la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Tenemos, por ejemplo, en primaria estándares del tercer ciclo, del cuarto ciclo, del quinto ciclo, y en secundaria del sexto ciclo y del séptimo ciclo. Es decir, a nivel de educación básica se trabaja por competencias, sí, pero a nivel de ciclos trabajamos por estándares. Y a nivel de grados trabajamos por desempeños. Y justo el otro elemento que falta mencionar son los desempeños. ¿Qué son los desempeños? Los desempeños son descripciones precisas, ¿no? de las competencias. Son actuaciones, son producciones específicas que demuestra un estudiante. Recordemos que evaluamos competencias. Pero una competencia es difícil de observar así como tal. Entonces, utilizamos a los desempeños, que son como competencias pequeñas, para ver el desarrollo de una competencia. Muy bien, ya hemos
definido el enfoque del currículo nacional, el enfoque curricular, ¿no?, que es por competencias. Hemos definido las definiciones claves del currículo nacional, que son competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. Pero ahora nos toca hablar de los enfoques transversales. También debemos de saber eso. Los enfoques transversales del currículo nacional son 7 y lo que buscan es ir superando problemas sociales, por ejemplo, la discriminación racial, el machismo, por ejemplo, ¿no?, la falta del respeto a los derechos humanos, entre otros aspectos. Entonces son 7 enfoques transversales importantes que, ojo, están contenidos, ¿no?, están contenidos o están en el currículo nacional, pero no los debemos trabajar como temas o solamente mencionarlos en la planificación anual o en la unidad o en la sesión, sino que en la práctica, en el aula, tenemos que movilizar estos enfoques transversales. Por eso se dice, ¿no?, los enfoques transversales se impregnan en las competencias, ¿sí? Entonces acá tenemos la competencia y los enfoques transversales se van impregnando en el desarrollo de la competencia. Y por eso es que al finalizar la educación básica regular, los estudiantes deben alcanzar un determinado perfil de egreso, deben haber desarrollado la competencia. Pero en ese proceso del desarrollo de la competencia, los enfoques transversales se van impregnando. Y finalmente, ¿qué debemos de saber del currículo nacional? ¿No? Que su enfoque pedagógico está sustentado en el socioconstructivismo. Anteriormente, con el diseño curricular nacional y con la estructura curricular básica, que era mucho más antes, se hablaba del constructivismo pedagógico. Actualmente, digamos que esa forma de percibir el enfoque pedagógico ha evolucionado y ahora hablamos de un enfoque pedagógico socioconstructivista. ¿Por qué socio? Porque se basa en las teorías del aprendizaje social, en especial la teoría sociocultural, ¿no?, la teoría de la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky, que claramente, ¿no?, indica que los estudiantes primero aprenden en grupo, aprenden en sociedad. Primero el aprendizaje es interpersonal y luego recién se hace intrapersonal. Primero en el grupo y luego en uno. ¿Y por qué es constructivista? Porque obviamente se siguen manteniendo los grandes aportes de Jean Piaget, por ejemplo, con su teoría de los estadios de desarrollo cognitivo, que son muy importantes, ¿no?, para el trabajo por ciclos y también por grados. Asimismo, el modelo ausbergiano del aprendizaje de David Ausberg, ¿verdad? Entonces, esto se tiene que evidenciar cuando el docente diseña la sesión, cuando desarrolla la sesión y cuando evalúa la sesión. Y para finalizar de responder esta pregunta, obviamente, aparte de conocer las definiciones claves del currículo nacional, aparte de conocer el enfoque curricular, que es por competencias, y el enfoque pedagógico del currículo nacional, que es el socioconstructivismo, también debemos, ¿no?, analizar, ¿no?, qué forma de evaluación propone el currículo nacional. Entonces, la forma de evaluación del currículo nacional es la evaluación formativa. Y finalmente nuestro currículo es por competencias. Lo que buscamos es no desarrollar contenidos ni temas. Lo que nosotros buscamos desarrollar son competencias, son habilidades. Y obviamente esto lo vamos a ir barajando por niveles de logro, desde la C, pasamos a la B, a la A, incluso a la AD. Muy bien, colegas, entonces continuamos.
continuamos. Ahora la pregunta a contestar es: ¿qué comprendemos por planificar el currículo? Muy bien, en la anterior sección, ¿no?, habíamos respondido que debemos de saber fundamentalmente sobre el currículo nacional. Ahora nos acercamos más a la planificación y debemos responder a la pregunta: ¿qué comprendemos por planificación curricular? O cómo planificamos el currículo. Como habíamos dicho, colegas, el currículo es un documento donde se encuentran todas las competencias, todos los aprendizajes previstos por un sistema educativo, en este caso el Ministerio de Educación, que deben de lograr los estudiantes. Pero ahora tenemos que responder: ¿cómo planificamos esas competencias? ¿Cómo planificamos esos aprendizajes que se esperan? Bien, vamos a irnos a la definición que se da de la planificación en los documentos curriculares del Minerio. En primer lugar, la planificación es un arte en el cual el profesor imagina, ¿sí? Imagina materiales educativos, imagina estrategias, imagina recursos, imagina el diseño de evidencias, incluso imagina, ¿no?, los aprendizajes, las competencias que sus estudiantes deberían o deben de lograr en un determinado grado. Pero no podemos quedarnos en la imaginación. Esta imaginación la tenemos que pasar a limpio, ¿no? Entonces, la planificación es el arte de imaginar, pero inmediatamente se convierte en el arte de diseñar. Ahora sí, en papel tengo que diseñar, ¿no? Tengo que poner en limpio qué recursos voy a utilizar, qué estrategias voy a utilizar, en qué tiempo voy a prever determinadas acciones, ¿no? Voy a diseñar los propósitos de aprendizaje, ¿no?, los enfoques transversales, los desempeños, las competencias, ¿no? Bueno, ahí podemos precisar también los desempeños en función al programa curricular. Y sobre todo, diseñamos situaciones de aprendizaje, ¿sí? Diseñamos experiencias de aprendizaje. Porque ¿cómo desarrollamos las competencias? Las desarrollamos a partir de situaciones significativas, que tienen que ser retadoras, ¿no?, que tienen que ser reales en la medida de lo posible, que tienen que ser desafiantes, motivadoras, desafiantes. Entonces, planificar es imaginar y luego diseñar. Pero ese diseño no está oleado y sacramentado. Es decir, la planificación, así esté concluida, se sigue constituyendo en una hipótesis de trabajo. Y como sabemos en investigación educativa, la hipótesis de trabajo me sirve para eso, para ir trabajando, para ir ajustando. Es decir, la planificación curricular, ya sea anual, ya sea a nivel de unidad didáctica o de sesión de aprendizaje, es flexible, ¿sí? Entonces, colegas, es importante que como docentes tengamos claro estas orientaciones que nos da el currículo nacional, porque no basta con conocer las definiciones claves, no basta con comprender el enfoque o los enfoques transversales o el enfoque por competencias. Ahora tenemos que comprender, ¿no?, qué es planificar, ¿verdad? Y a partir de qué planificamos. Y también comprender que la planificación es flexible. Entonces, reiterando, planificar es imaginar, diseñar, es flexible y siempre planificamos a partir de situaciones significativas, reales, de contexto, desafiante, ¿verdad? Y bueno, y finalmente la planificación también es inversa, ¿no? Es decir, ahora no partimos de un diseño que el profesor se imagina que deberían aprender sus estudiantes. El profesor no se puede imaginar eso. El profesor, para planificar,
tiene que hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene que ver con analizar los propósitos de aprendizaje, los desempeños, las capacidades, las competencias que los estudiantes debieron lograr el año anterior y también este año. También se trata de recoger evidencias de aprendizaje, también se trata de identificar situaciones significativas en el contexto, por ejemplo, la Copa América, por ejemplo, el COVID-19, la siembra de la papa, la esquila de los auquenios, la llegada de un circo ¿no?, al poblado. Entonces, en realidad, planificar no es algo cerrado, algo que mecánicamente lo podamos desarrollar. Muy bien, colegas, entonces espero que esta situación haya quedado clarísimo para cada uno de ustedes y continuamos con esta serie sobre el currículo nacional. Muy bien, colegas, continuamos con esta serie sobre el currículo nacional. Ahora la tercera pregunta a responder es, y ahora, ¿cómo elaboramos, cómo diseñamos la planificación anual? Muy bien, retomemos. Habíamos dicho en primer lugar que la planificación es imaginar, también es diseñar, y que es flexible y que diseñamos situaciones significativas a partir del contexto y también tomamos en cuenta el recoger evidencias y el hacer diagnósticos. Muy bien, entonces ahora sí respondemos cómo elaboramos la planificación anual. Muy bien, en primer lugar, antes de pasar a la planificación anual, tenemos que trabajar o tenemos que elaborar a través de trabajo colegiado una matriz de planificación anual, ¿sí? Porque esta matriz me va a permitir trabajar desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre. Es un cuadro de doble entrada donde voy a organizar los meses, ¿sí?, en la duración de las unidades didácticas o de los proyectos de aprendizaje. También vamos a tener una columna de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, una columna del calendario comunal y también del calendario cívico-escolar, otra columna de actividades de la institución educativa, por ejemplo, el Día del Logro, el buen inicio del año escolar, la feria de los platos típicos, por ejemplo, por el día, por ejemplo, del campesino. También va a estar el aniversario de la institución. También tiene que tener otro espacio, ¿no?, otro espacio para presentar la situación significativa, ¿sí? Tiene que tener un espacio, una columna para presentar la situación significativa y a su costado otra columna para el título de la unidad didáctica, ya sea unidad o ya sea proyecto, y por supuesto una columna más donde esté el enfoque transversal priorizado para un determinado mes o una determinada unidad. Entonces, colegas, primer requisito antes de entrar al esquema de planificación anual es elaborar nuestra matriz de planificación curricular, ¿sí? Ahí consideramos el mes, la duración, las necesidades de aprendizaje, el calendario comunal, ¿no?, el enfoque transversal, la situación significativa y por supuesto el título de la unidad o del proyecto de aprendizaje. Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos diseñado nuestra matriz, entonces ya tenemos un probable título para la unidad 1, para la unidad 2, para la unidad 3 y así hasta la unidad 8. Algunas instituciones trabajarán con 6 unidades, algunos con 6, algunos con 8. Entonces yo ya tengo un mapeo general de lo que vamos a trabajar
en la planificación anual y en el año. Muy bien, ahora sí, recién pasamos al esquema de la planificación curricular que está presentado en las distintas cartillas, ¿no? En las distintas guías, ya sea de educación inicial, de educación primaria o de educación secundaria. ¿Qué debemos mirar en la planificación anual? Ojo, en la matriz no veíamos ni competencias, las competencias no las veíamos, ¿verdad? A nivel de planificación anual, imaginémonos que es un bosque, ¿sí? Es un bosque espeso donde hay muchos árboles, ¿sí? Y muchos de esos árboles son competencias y otros árboles son enfoques transversales. ¿Con esto qué quiero decir? Que a nivel anual, colegas, basta con mirar competencias y enfoques transversales. Entonces, ¿qué es planificación anual? Es la organización, ¿no?, de competencias, de enfoques transversales a través de unidades didácticas, ya sean unidades de aprendizaje o proyectos de aprendizaje. Es una previsión del tiempo también. Por eso, a nivel anual, diseñamos, ¿no?, la presentación de la planificación anual por trimestres. Primer trimestre, por decir unidad 1, 2 y 3, segundo trimestre, unidad 4 y 5, y tercer trimestre, unidad 6 y 7, ¿no? Y de repente la 8. Entonces, anualmente, lo que nosotros es organizamos, seleccionamos competencias y enfoques transversales por unidades didácticas, ¿sí? Y obviamente ahí también consideramos, ¿no?, las competencias transversales, ¿no?, referidas a las TICs y a la gestión autónoma del aprendizaje y obviamente tutoría. Entonces, ¿dónde está el trabajo o cuál es, digamos, la esencia de la planificación anual? Es que uno, hagamos una selección correcta de las competencias y las capacidades por unidades didácticas, ¿sí? Trabajamos de forma vertical, ¿sí? Así, unidad 1, unidad 2, unidad 3, hasta la última unidad del año. No podemos trabajar de forma horizontal, el trabajo es verticalmente, ¿sí? Entonces, en función a la situación significativa, al título de la situación significativa, en función a las necesidades de aprendizaje, ¿no?, que hemos ido detectando, ¿no?, cuando hemos analizado los propósitos de aprendizaje, cuando hemos analizado las evidencias, ya tenemos que organizar las competencias y también los enfoques transversales para trabajarlos, ¿no?, en una determinada unidad didáctica. Y bueno, y terminamos con lo siguiente, este bloque, ¿sí? Es importante también en el momento de pensar en planificar anualmente, ¿no?, hacer una revisión, ¿no?, de los 3 procesos de planificación curricular que nos da justamente el documento oficial, ¿no?, del currículo nacional. Hay 3 procesos de planificación curricular. El primer proceso es el establecer propósitos de aprendizaje. El segundo proceso es recoger evidencias y el tercer proceso es de diseñar situaciones significativas. El primer proceso de recoger propósitos de aprendizaje consiste básicamente en que en la primera semana de planificación, este año tuvimos 2 semanas, ¿no?, ahí el docente básicamente, aparte de elaborar la matriz de planificación anual, debía de hacer 2 tareas. Lo primero era revisar las competencias, los desempeños y obviamente las capacidades y los estándares de sus estudiantes. Por decir, son estudiantes del 4º grado de primaria. Entonces, lo primero que debía hacer es revisar las competencias, las capacidades, los desempeños del 3er grado de primaria, es decir, del grado anterior. Terminando ese proceso, ya también
Ese docente de cuarto grado revisa las competencias, las capacidades, los desempeños del grado actual, de cuarto grado, para saber, ¿no?, qué debieron aprender el año anterior y qué deben aprender este año. Eso es parte de establecer los propósitos de aprendizaje. Muy bien, pero eso todavía es irreal, eso está en el programa curricular. Ahora necesitamos enfrentarnos a los estudiantes en vivo y en directo. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando los estudiantes retornan a la institución educativa. Entonces esa primera semana de contacto del docente con sus estudiantes es el momento preciso para recoger evidencias de aprendizaje. Como yo como docente ya analicé los propósitos de aprendizaje, es decir, ya analicé competencias y capacidades y desempeños del grado anterior y de este año, utilizando el programa curricular, ahora esa semana o esa primera semana de contacto con los estudiantes, les solicito que por favor me presenten sus cuadernos de trabajo, sus portafolios, sus cuadernos de las áreas, ¿no? Yo reviso sus portafolios de evaluaciones del año pasado y hago un análisis de documentos que me va a permitir ver si realmente desarrollaron las competencias que yo había leído, ¿no?, que supuestamente debían desarrollar el grado anterior. Es decir, los propósitos de aprendizaje los contrastamos con las evidencias de aprendizaje. Y si no es suficiente, es ideal que en esta primera semana, colegas, apliquemos la evaluación diagnóstica, ¿sí? Es decir, voy a elaborar un instrumento con desempeños del grado anterior, no muchos desempeños, sino los desempeños que realmente me pueden ayudar para diagnosticarlos, y voy aplicando a los estudiantes, voy recogiendo evidencia, voy recogiendo su nivel de desarrollo de las competencias, ¿verdad? Entonces, es importante, colegas, recoger evidencias. A este proceso de recojo de evidencias de la primera semana de contacto con los estudiantes, muchos lo llaman la unidad 0, otros la unidad de diagnóstico, otros dicen, ¿no?, que es una unidad de diagnóstico y que sus sesiones son de diagnóstico. Todo eso es correcto, colegas. Muy bien, ahora sí, ya analizamos los propósitos de aprendizaje, ya recogimos evidencias. Ahora finalmente vamos al tercer proceso de planificación, que es el diseño de situaciones de aprendizaje, el diseño de situaciones significativas. Como ya revisé los propósitos de aprendizaje, como ya los contrasté con las evidencias de aprendizaje, ahora sí diseñamos, ¿sí? Recordemos, planificar es el arte de imaginar y de diseñar. Ahora sí planifico situaciones significativas, ¿no?, para lo cual me voy a valer de mi planificación anual y de mis unidades didácticas. Y ahí se presenta la situación significativa de la unidad didáctica. Bienvenidos, colegas, continuamos con esta serie sobre el currículo nacional. Ahora tenemos la siguiente interrogante que nos realizan. Ya tenemos la matriz de planificación curricular anual, ya tenemos la planificación curricular anual. Ahora la pregunta es, ¿y ahora cómo construimos nuestras unidades didácticas? Muy bien, en primer lugar tenemos que mencionar que actualmente con el currículo nacional tenemos dos tipos de unidades didácticas. Tenemos las unidades de aprendizaje y también tenemos los proyectos de aprendizaje. Ahora mucho se ha ido escuchando sobre las experiencias de aprendizaje dentro de los niveles de concreción curricular o los niveles de planificación curricular, donde queparían las experiencias de aprendizaje. Definitivamente a nivel de planificación anual no va a entrar ahí. Ahora, a nivel de unidad didáctica podría ser, o
un paso previo a la sesión de aprendizaje también podría ser. No está todavía, digamos, oficializado, ¿no?, el trabajo con las experiencias de aprendizaje. Sin embargo, por su estructura que presenta las experiencias de aprendizaje, de un tiempo a esta parte se podría constituir en un tipo más de unidad didáctica. Es decir, aparte de unidades de aprendizaje, aparte de proyectos de aprendizaje, podrían incorporarse ahora las experiencias de aprendizaje por el tema de su estructura, ¿verdad?, que se parece mucho también a una unidad didáctica. Pero recomiendo que hay que tomarlo con pinzas, porque también las experiencias de aprendizaje podrían entenderse como previas a la sesión de aprendizaje. Incluso muchos toman las experiencias de aprendizaje en el mismo proceso del desarrollo de la sesión de aprendizaje, porque el estudiante construye su aprendizaje a partir de sus experiencias de aprendizaje. Entonces es una categoría que el Ministerio de Educación lo está introduciendo a nivel de especialistas de OGEL y de DREF, pero que todavía no lo podemos tomar directamente para la planificación. Muy bien, entonces nos centramos en unidades de aprendizaje y proyectos de aprendizaje. Muy bien, vamos a comentar un poco estos dos tipos de unidad didáctica. Las unidades de aprendizaje tienen la ventaja, ¿no?, de ser más amplios, ¿no? Gana en amplitud, ¿no?, porque puede trabajar más número de competencias, de capacidades, de desempeños. Obviamente trabajan con una situación significativa, con una secuencia de sesiones, ¿no?, mucho mayor que los proyectos de aprendizaje. No necesariamente una unidad de aprendizaje debe tener un producto, ¿no?, y su duración es más larga que la de un proyecto. Generalmente dura un mes una unidad didáctica, pero puede ser más o puede ser un poco menos, ¿no? No hay un documento que te diga específicamente cuánto dura una unidad de aprendizaje. Lo importante es que en la unidad de aprendizaje se considere que todo el desarrollo de la unidad didáctica nace a partir de una situación significativa de la única. ¿Sí? Por ejemplo, la situación significativa actual, ¿no?, en marzo, lo que se dio es ¿no?, la enfermedad del COVID-19, a partir del cual se pueden generar aprendizajes relacionados, por ejemplo, a personal social, ¿no?, a las competencias referidas a cuidar su salud, a las competencias referidas a ser solidarios, ¿no?, a la convivencia. También se puede trabajar competencias de CIT, ¿no?, referidas a indagar sobre esta enfermedad, competencias sobre matemáticas, sobre comunicación. Es decir, de la situación significativa de la unidad van a nacer las actividades, y obviamente tienen que tener un sustento en los propósitos de aprendizaje. Es decir, la situación significativa debe servirme para desarrollar competencias. ¿Sí? Ahora, estructuralmente, a nivel de planificación anual, solo veíamos competencias y solo veíamos enfoques transversales y los organizábamos en trimestres y en unidades. Ahora, a nivel de unidad didáctica, a nivel de unidad de aprendizaje, aparte de ver competencias y enfoques transversales, vemos desempeños. Es decir, al llegar al nivel de unidad didáctica, yo necesariamente sí o sí debo tomar mi programa curricular del nivel que yo trabajo y debo revisar los desempeños, precisarlos y estos ya pasarlos a la unidad didáctica. Porque de cada desempeño precisado nace una sesión de aprendizaje. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por decir, he logrado precisar 15 desempeños, entonces tendré 15 sesiones de aprendizaje. Porque en la unidad didáctica también se establece la secuencia de sesiones. Y muy aparte de precisar los desempeños, también formulamos, ¿no?, las evidencias de aprendizaje y los instrumentos de evaluación.
Bueno, del desempeño precisado nace la evidencia y de la evidencia nace el instrumento de evaluación, ya sea rúbrica de evaluación, ya sea escala de evaluación. Muy bien, ahora pasemos a los proyectos de aprendizaje. Los proyectos de aprendizaje, la diferencia con la unidad de aprendizaje es que, miren, habíamos dicho la unidad de aprendizaje tiene mayor amplitud, pero los proyectos de aprendizaje, claro, pierden amplitud, pero ganan en precisión. Son mucho más precisos porque trabajan menor cantidad de desempeños y competencias, pero los trabajan a profundidad. Y un proyecto de aprendizaje sí o sí debe surgir de una necesidad, ¿no? Surge de un problema, ¿no? Y sí o sí obtiene un producto, ¿sí? Y obviamente el proyecto de aprendizaje permite que los estudiantes participen tanto en su planificación, en su desarrollo, como en su evaluación. Por tanto, se habla bastante de la metodología de proyectos y sin duda los proyectos de aprendizaje son muy interesantes. No me atrevería a decir si las unidades de aprendizaje son mejores que los proyectos, pero lo que sí podría decir, y lo digo, es que los proyectos de aprendizaje permiten mayor involucramiento, ¿no? Mayor participación de los estudiantes en su ejecución. Entonces, colegas, vamos a ir tomando decisiones. Perfectamente yo puedo trabajar con unidades y proyectos. Pero por decir, a nivel anual yo ya planifico unidad 1, unidad 2, proyecto de aprendizaje 1. Unidad 3, unidad 4, proyecto de aprendizaje 2, y así. Perfectamente yo puedo trabajar con unidades y proyectos, o puedo trabajar con puros proyectos de aprendizaje o con puras unidades de aprendizaje. Y no nos olvidemos que lo importante en la unidad didáctica es que todas las actividades nazcan de la situación significativa de la unidad, y que también a nivel de unidad didáctica ya establezcamos la precisión de los desempeños con su respectiva evidencia y su correspondiente instrumento de evaluación. Gracias. Bien, colegas, continuamos con esta serie del currículo nacional. La siguiente pregunta es, ahora ya pasamos la planificación anual, ya pasamos la unidad didáctica, y ahora viene la pregunta: ¿cómo diseñamos las sesiones de aprendizaje? Porque es el nivel más concreto del currículo. Muy bien, colegas, para empezar, recordemos, a nivel anual organizamos, presentamos unidades didácticas. A nivel de unidad didáctica se organiza y se presenta una secuencia de sesiones. A nivel de sesión de aprendizaje se organizan, se presentan secuencia de actividades. Es decir, cómo camina una sesión de aprendizaje, camina a partir de la actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, y así. Entonces, entendamos eso. Una sesión de aprendizaje se desarrolla a través de actividades. Pero ¿cuál es el propósito de una sesión de aprendizaje? El propósito es desarrollar una competencia a través de un desempeño precisado. Entonces, en la sesión de aprendizaje se desarrolla un desempeño precisado para el logro de una competencia. Muy bien, entonces vamos ya ahora sí a la sesión de aprendizaje. Una sesión de aprendizaje nace de la secuencia de sesiones de la unidad didáctica. De ahí copiamos y pegamos la sesión de aprendizaje. Y bueno, a nivel de sesión de aprendizaje, copiamos el desempeño precisado de la unidad, lo tenemos ahí. También copiamos la evidencia y el instrumento de evaluación que ya habíamos trabajado en la unidad didáctica. Muy bien, ahora una sesión de aprendizaje como estructura
tiene tres momentos. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Muy bien, y ahora va la pregunta. ¿Qué actividades debo yo realizar en el inicio? ¿Qué actividades en el desarrollo? ¿Y qué actividades en el cierre? ¿Verdad? Muy bien, pero no olvidemos que el eje, el corazón, es el desempeño precisado. Por decir, el desempeño precisado se refiere, ¿no?, a que los estudiantes identifiquen animales vertebrados e invertebrados en su comunidad. Ese es el desempeño precisado, al cual le vamos a generar una evidencia y un instrumento de evaluación. Muy bien, entonces, como yo ya tengo claro cuál es el desempeño, ahora sí, en función a esa claridad y a esa evidencia que yo ya formulé, voy a empezar a diseñar mi sesión. En el inicio de la sesión, colegas, sí o sí, se tiene que presentar primero una situación significativa de la sesión de aprendizaje. Por decir, junto con los estudiantes salimos, ¿no?, al campo y recogemos algunos animales pequeñitos, invertebrados, y también vamos observando a los animales de mayor tamaño. Es decir, la situación significativa va a ser visita al campo para observar y recolectar algunos animales, ¿verdad? Eso causa interés, sí. Va a generar conflicto también. Luego de eso, regresamos al aula y obviamente en este inicio de la sesión también establecemos el propósito de la sesión, que nace del desempeño precisado. Por ejemplo, me imagino que podría decir: hoy estudiaremos y diferenciaremos los animales vertebrados e invertebrados. ¿Se dan cuenta? Ese es el propósito de la sesión que se va a presentar en el aula a los estudiantes. Y en el inicio de la sesión también, colegas, se establecen los acuerdos de convivencia y obviamente se recuperan los saberes previos. Muy bien, entonces el inicio de la sesión es generar condiciones para construir el aprendizaje. Muy bien, luego de eso pasamos al desarrollo de la sesión. Y en el desarrollo de la sesión, los estudiantes tienen que construir el aprendizaje. ¿Bien? En el inicio de la sesión se generan condiciones, situaciones para construir el aprendizaje. En el desarrollo de la sesión se construye el aprendizaje. En el desarrollo de la sesión se manifiestan los procesos didácticos. ¿Sí? Por ejemplo, si trabajaríamos lectura, en el desarrollo de la sesión, el docente tendría que sí o sí apelar al antes de la lectura, durante la lectura y al después de la lectura, porque es un proceso didáctico. Y los procesos didácticos se presentan en el desarrollo de la sesión. Muy bien, ¿y qué hacemos en el cierre de la sesión? En el cierre de la sesión evaluamos o bien reflexionamos sobre la construcción del aprendizaje a través de la metacognición, a través de una rúbrica de evaluación, a través de una técnica de coevaluación o una ficha de coevaluación o incluso de autoevaluación. ¿Sí? Entonces, en el inicio generamos condiciones para construir el aprendizaje. En el desarrollo construimos el aprendizaje y en el cierre evaluamos o reflexionamos sobre esa construcción del aprendizaje. Muy bien, ya hablamos de los procesos didácticos y es fundamental, colegas, fundamental tanto para diseñar la sesión de aprendizaje, para desarrollar la sesión de aprendizaje y también para evaluar la sesión de aprendizaje, tomar en cuenta las 10 orientaciones del currículo nacional para desarrollar competencias. Es importante, colegas, que hagamos una lectura sobre estas 10 orientaciones para desarrollar competencias, porque ¿dónde desarrollamos competencias? En el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, una orientación
que nos da el Currículo Nacional para desarrollar competencias, nos dice que los docentes, que los estudiantes deben empezar a desarrollar la competencia a partir de situaciones significativas, reales, desafiantes. ¿Qué más nos dice? Que debemos generar interés, que la participación de los estudiantes debe ser activa, que nuestra sesión de aprendizaje también desarrollen habilidades de orden superior, que se recuperen saberes previos, que se trabaje en equipo, que se utilice al error como una oportunidad para aprender, entre otros aspectos, ¿no? Son 10 las cuales sí o sí las debemos de considerar. Entonces, colegas, espero que esto haya quedado claro y no olvidemos que el nivel concreto del currículo se da en el aula y por eso nosotros debemos garantizar, ¿no?, una buena precisión del desempeño, luego generar una evidencia de ese desempeño y su instrumento, y luego ya organizar las actividades a través de los momentos pedagógicos, utilizando los procesos didácticos y por supuesto las orientaciones para desarrollar competencias. Muy bien, entonces continuamos con el curso. Bien, colegas, llegamos a la última serie de Currículo Nacional y ahora sí nos toca responder a la última interrogante: ¿cómo diseñamos rúbricas de evaluación? Pero antes debemos enfatizar en algunas precisiones sobre la evaluación por competencias, sobre la evaluación formativa. Muy bien, en primer lugar, el enfoque del Currículo Nacional en términos de evaluación es la evaluación formativa. Por tanto, colegas, lo que se busca es que los estudiantes desarrollen sus competencias, se formen en el proceso y que cada vez vayan mejorando sus niveles de logro. Los que tienen nivel C pasen al nivel B, y los que tienen nivel B al nivel A. Incluso los que tienen A, ¿por qué no?, pasen al nivel AD. Entonces, es importante tener bien en claro el enfoque del Currículo Nacional en evaluación, que es la formativa. Muy bien, ahora sí vamos a hacer algunas diferenciaciones entre la evaluación sumativa y la evaluación formativa, ¿sí? La evaluación sumativa lo que busca es calificar a la competencia. ¿Listo? Y para eso utiliza diversos instrumentos de evaluación. En cambio, la evaluación formativa lo que busca es desarrollar las competencias. Entonces, obviamente, si tuviéramos que comparar ambos tipos de evaluación, la evaluación formativa es la que va a lograr desarrollar competencias y la sumativa la va acompañando. Muy bien, ahora sí vamos centrándonos ya un poco más en los instrumentos de evaluación. El Ministerio de Educación propone diversos instrumentos. Dentro de ellos hay 3 instrumentos básicos que generalmente espera que los docentes lo vayamos diseñando y aplicando, ¿no? Uno es obviamente la rúbrica de evaluación, luego tenemos la escala de valoración, ¿sí?, y luego tenemos la lista de cotejo. Muy bien. Entonces, para evaluar competencias y para interpretar la información, los niveles de logro, recomendamos el uso de la rúbrica de evaluación de forma definitiva, ¿no? Es la que tiene mayor bondad, digamos. Pero ¿cómo construimos una rúbrica de evaluación? Bueno, una rúbrica nace de una sesión de aprendizaje, ¿sí? Recordemos en el anterior capítulo, ¿no?,
teníamos una sesión de aprendizaje y teníamos un desempeño precisado y teníamos su evidencia y su instrumento. Su instrumento decía rúbrica de evaluación. Entonces, para yo construir una rúbrica, lo primero que tengo que hacer es mirar mi sesión de aprendizaje, mirar el desempeño precisado. Y este desempeño precisado, esta competencia de esa sesión, las traslado a mi rúbrica de evaluación. Es decir, copio la competencia y el desempeño precisado a mi rúbrica. Y este desempeño precisado se constituye automáticamente en nivel de logro A. ¿Por qué? Porque es el logro esperado para el grado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi rúbrica? En mi rúbrica lo que tengo que hacer es organizar, ¿no?, este desempeño, ¿no?, lo tengo que organizar en niveles de logro. Tenemos el nivel C, el nivel B, el nivel A y el nivel AD. ¿Se dan cuenta? Esos son los niveles de logro. Y el rubro se constituye el mismo desempeño precisado en este caso, aunque también hay rúbricas mucho más complejas, ¿no? Porque recordemos, tenemos rúbricas holísticas y también analíticas. En este caso estamos aplicando o estamos compartiendo con ustedes una rúbrica analítica. Muy bien, pero ¿cómo construimos estos niveles de logro? Muy bien, recordemos que en la sesión de aprendizaje el desempeño precisado decía, ¿no?, identifica y diferencia animales vertebrados e invertebrados de su comunidad. Eso lo copiamos al nivel A automáticamente. Ahora sí, para construir el nivel C, vamos a recurrir a la descripción que hace el Currículo Nacional de los Niveles de Logro. Y cuando dice el nivel C, ¿no?, utiliza los términos está en inicio. Cuando describe el nivel B, utilizan los términos está en proceso. Entonces, en mi rúbrica, a nivel C, puedo consignar, ¿no?, está en inicio de investigar y diferenciar animales vertebrados e invertebrados de su comunidad. Vamos al nivel B. Y en el nivel B puede decir, ¿no?, está en proceso de identificar y diferenciar animales vertebrados e invertebrados de su comunidad. El nivel A, ya lo hemos copiado del desempeño precisado de la sesión, ¿no?, dice identifica y diferencia animales vertebrados e invertebrados de su comunidad. Y en nivel AD, ¿qué ponemos? Copiamos el mismo nivel A. Miren, identifica animales vertebrados e invertebrados de su comunidad, bueno, los diferencia también, ¿no? Y aquí va, le añadimos sin errores conceptuales. Entonces, a nivel A, identifica y diferencia, pero a nivel AD, identifica y diferencia, pero sin errores conceptuales. Entonces, el nivel AD, ¿cómo lo debemos entender, colegas? Que es una actuación o una producción de un estudiante superior al grado esperado. Vamos a decir, este desempeño precisado corresponde al 4º grado, pero este niño demuestra actuaciones del 5º año de primaria. Entonces, le corresponde un AD. Y bueno, las rúbricas de evaluación finalmente diré que son instrumentos de tipo individual, ¿sí? Tengo una rúbrica, yo diseño como docente una rúbrica y saco copia, y esa misma rúbrica simplemente voy a consignarle el nombre para mis estudiantes. Cuando se hace la sistematización de la rúbrica, la hacemos utilizando la escala de evaluación. Ahí es donde se descarga la información de las rúbricas de evaluación, pero ya no se descarga la descripción del nivel de logro, sino simplemente va a su nivel de logro, C, B, A y AB. Y finalmente la lista de cotejo nos sirve como un instrumento, digamos, auxiliar, ¿sí?, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje me va a permitir ir viendo los avances y los logros de los estudiantes, porque la lista de cotejo, perdón, solo tiene dos opciones, sí o no, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más podemos decir de evaluación? Que en toda sesión de aprendizaje se evalúa
pero no en toda sesión de aprendizaje se califica, ¿sí? Lo que en sí evaluamos son desempeños. No se evalúan sesiones de aprendizaje, se evalúan desempeños. Entonces, tenemos que calificar desempeños, ¿no? Entonces, de un desempeño pueden hacer 2, 3 o 4 sesiones de aprendizaje. Entonces, en la primera sesión aplico la evaluación formativa a través de la retroalimentación. En la segunda sesión vuelvo a aplicar la evaluación formativa a través de la retroalimentación, pero ya en la tercera sesión, ¿no? Yo también retroalimento, pero ahí ya aplico mi rúbrica de evaluación, ya califico. Entonces, de esta manera ya contamos con un instrumento de evaluación que me va a permitir ver el nivel de logro de una determinada competencia. Y finalmente diré, colegas, o preguntaré, ¿para qué se evalúa? Se evalúa por 2 razones. Una, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Se evalúa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Si de mis 20 estudiantes obtuvieron 10 niños, yo tengo que mejorar esos aprendizajes. Tengo que reajustar mis estrategias, tengo que revisar mi desempeño precisado, tengo que mirar mi instrumento, entre otras cosas. Pero también la evaluación sirve para mejorar la enseñanza del maestro. Es un acto reflexivo. Y finalmente no olvidemos que la planificación y la evaluación van de la mano. Planifico, evalúo, planifico. Muy bien, colegas, yo les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. A nivel nacional sabemos que nos están sintonizando y será hasta otra oportunidad.